El pacto de Ware. Mucho cuidado con los niños y sus amigos imaginarios, pues estos no siempre son amigables, ni tampoco tan derivados de su imaginación. Y cada demonio del que ha sido escrito existe, que no quede duda. Estas criaturas, que literalmente son pertenecientes del infierno, buscan el momento en el cual tu escudo se ve debilitado, y de alguna u otra forma tratan de meterse a tu vida. A comienzos del año pasado, estuve a punto de divorciarme. Al principio no creí que este aspecto resultara de relevancia en la historia. Sin embargo, mientras más me pongo a recapitular, fue tal vez en donde todo empezó. Recuerdo que, el día en que se puso sobre la mesa el tema de un posible divorcio entre Bernardo y yo, tras varios meses de malentendidos entre ambos, tuve que hacer una escala en un mercado con el cual no estaba ni mínimamente familiarizada. Pasamos caminando por ahí, acompañados de nuestra hija Araceli. Entre uno de aquellos puestos cercanos, pasamos enfrente de uno que estaba lleno de simbología y figuras de distintos seres, así como de demonios. Y aunque yo no tuve la intención de acercarme allí, quien lo atendía se dirigió a mí en un intento por vender y en voz alta dijo lo siguiente: si ustedes tienen problemas, llévense a este a casa. Después, intentó demostrarnos una figura, pero nos seguimos de largo, puesto que aquello no resultaba para nada de nuestro interés. Llegando a la casa, entre tonos no muy amables, Bernardo y yo continuamos abordando el tema de nuestra separación, apartándonos de Araceli para que no pudiera oírnos. Al final, ambos expresamos estar de acuerdo e inclusive planteamos la posibilidad de una custodia compartida. Daríamos inicio a dicho proceso legal al paso de una semana. Esa semana que acordamos concluyó. Sin embargo, se nos cruzó en el camino un conflicto mucho más grande que una separación legal, algo para lo que en verdad no estábamos preparados, y creo que nadie nunca lo está. Al paso de esa semana, Bernardo tuvo el extraño y marcado síntoma de toser con sangre. Y sin ningún tipo de antecedente clínico, de la nada, un día solo se levantó con una terrible crisis pulmonar y la tos con sangre no presentaba mejora. En vista de las desafortunadas circunstancias, en lugar de ir en busca de un abogado, nos tuvimos que dirigir al hospital, al área de emergencias, para ser más precisos. Luego de haber pasado por largas esperas para poderse sacar un par de estudios, nos informaron que existía la posibilidad de que se pudiese tratar de un cáncer pulmonar en estado avanzado. Por supuesto, la noticia nos dejó aterrados. Pues, llevaba al menos 5 años conviviendo con él, y a pesar de que no me dedicaba a la medicina, sabía que no había mucho sentido en que aquello le sucediera de la noche a la mañana. No se contaban con antecedentes de cáncer en la familia, ni tampoco con padecimientos pulmonares. Y en cuanto a sus hábitos, Bernardo nunca fue alguien con gusto por el cigarro. Al final de los estudios realizados, descubrimos que el cáncer ya no solo era una posibilidad, sino, más bien, una realidad inevitable. A la edad de 38 años, dentro de toda la confusión que se estaba teniendo, Bernardo aceptó el tratar con los distintos tratamientos que se le ofrecieron. A mi punto de vista, él era bastante joven como para caer de lleno en algo tan maligno como eso. Más, comprendía que las peores enfermedades no distinguían ni de género ni de edades. Desde que recibimos la noticia, sentí como se me partió el alma. Pues, ante la problemática que ahora nos mantenía peleando entre la vida y la muerte, nos deshicimos de cualquier idea que tuviese que ver con procesos legales y un divorcio. Pues, a pesar de nuestras diferencias, sabíamos que aquel no era el momento indicado para abandonarse, sino para apoyarse. Con los escenarios trágicos y estresantes que empezamos a tener en la casa, tuvimos que explicarle a Araceli una parte de la problemática por la cual estábamos atravesando. Entre ambos le explicamos que Bernardo se sentía muy enfermo y necesitaba de nuestra ayuda y cooperación para salir victorioso de aquello que estaba pasando. Nuestra hija pareció tener un perfecto entendimiento de la situación, o al menos el necesario,
como para no querernos abrumar con una inmensa cantidad de preguntas. Al cumplirse un mes desde que recibimos la noticia, la condición de mi aún esposo no presentó ninguna clase de mejora. En su lugar, continuó decayendo, quedándose demacrado y débil ante las actividades cotidianas. No conforme con el estrés que ya traíamos encima, Araceli comenzó a mostrar comportamientos sumamente extraños. Pues, ahora hacía y decía cosas que sabíamos que no eran habituales en ella. La niña nos aseguraba que podía ver a una criatura espeluznante, paseándose por la casa, sobre todo en las noches. Nos mencionó que su forma de moverse la inquietaba, pero que, aún así, ella estaba tratando de hacerse su amiga. Lo primero que pensamos su padre y yo, fue en la posibilidad de que se estuviera refiriendo a un amigo imaginario, a pesar de no ser algo común en ella. No le restamos importancia a sus señalamientos, no obstante, tampoco hicimos demasiado para conocer más sobre esa criatura de la que hablaba. Pues, el cáncer de Bernardo se había convertido en nuestro tema principal de día y de noche, cada cosa de la que leíamos o investigábamos, tenía que ver con formas desesperadas por ayudarlo a sanar. Aunque creímos que los comportamientos nuevos de Araceli ya no irían a más, lo cierto es que estábamos en un error, pues, con una mayor insistencia, venía a altas horas de la madrugada, para hablarnos sobre la misma criatura de las veces pasadas. Pensando desde el punto crítico de la enfermedad que nos estaba consumiendo incluso a nivel mental, encontré un tanto molesto e inclusive irritante la actitud de nuestra hija. Creo que al menos yo no me hallaba en el momento de mayor tolerancia. Pues, el estrés y la incertidumbre por no saber lo que iba a pasar, me tenía hasta cierto punto con un comportamiento irritable. Una madrugada en la cual Araceli entró al cuarto quejándose por haber visto a esa criatura, me molesté tanto que en lugar de calmarla le dije a mi propia hija, si lo vuelves a ver, mándale un saludo de mi parte. De forma inconsciente, creía que solo estaba buscando formas para llamar la atención. Justo cuando creí que los problemas con mi hija y sus delirios ya no se podrían salir más de control, esta se siguió viendo en dificultades durante las noches, ahora con síntomas que resultaban alarmantes. Ella no lo recordaba cuando despertaba, pero, por momentos se quedaba sentada en su cama y a los pocos segundos procedía a emitir una serie de ruidos extraños. Se escuchaban como si dormida tratara de gruñir o de rugir. Presenciarlo no servía de mucho, puesto que, al menos yo, no sabía cómo podía ayudarla. Lo primero que hicimos para atender tanto a sus comportamientos nocturnos como a las alucinaciones con criaturas fue el mandar a hacerle un electroencefalograma. El lado positivo fue que, hecho el estudio, no se dieron con pistas de nada anormal. Por otra parte, si por el lado clínico se hallaba bien, lo siguiente que me aconsejó Bernardo fue el llevarla a atención psicológica, tan solo para asegurarnos de que todo se encontraba en orden. En nuestra primera terapia, la doctora Gutiérrez le pidió a Araceli que fuera demasiado abierta al hablar sobre las cosas que veía. Mi hija le explicó que, el ser, la solía llamar desde el piso de abajo, casi siempre de noche, y su aspecto le parecía desagradable, pero, a pesar de ello, se quedaba cerca de ella, para escucharla hablar sobre sus problemas y también sobre la enfermedad de su padre. A mitad de la consulta, la doctora le pidió que por favor hiciera un dibujo de aquella criatura. Y mientras que Araceli se distraía llevándolo a cabo, pude conversar abiertamente con la doctora sobre cómo me estaba sintiendo yo con el conjunto de acontecimientos y dificultades. Aprovechando ese tiempo libre fui sincera y le comenté que, además de estar preocupada por el estado de Bernardo, me sentía muy molesta con los comportamientos de mi propia hija al grado de no querer tenerla cerca. Entre las conclusiones, la psicóloga me dijo que era normal que Araceli actuara de tal manera. Y me explicó que, en su joven mente, al no saber de qué manera lidiar con la angustia derivada por la condición de su padre, una de las formas de escape que encontraba su inconsciente era precisamente la creación y convivencia con seres fabricados desde su imaginación.
También dijo que era normal que yo me sintiera molesta y que Araceli se levantara por las noches. En resumidas cuentas, la mayoría de anormalidades eran provocadas por los altos niveles de ansiedad que recién manejábamos en casa. Y como unos consejos de ayuda, la psicóloga me sugirió que permitiera a nuestra hija mantener sus comportamientos en relación a la criatura que imaginaba y tratara de que el tema no me absorbiera, pues eso nos iba a ayudar tanto a ella como a mí. Antes de marcharnos, mi hija mostró su dibujo. Se trataba de una clase de criatura con cara de león, rodeado por patas de cabra. Como primera impresión de esa cosa quedé horrorizada. Pues, no comprendí cómo de todas las cosas que Araceli podía imaginar como amigo, el suyo tenía que contar con un aspecto tan bizarro y desagradable como ese. Los días y las semanas continuaron con su curso. A la par en que el cáncer seguía devorándose a la vida de Bernard, Araceli se volvía más insistente al hablar de la presencia de su amigo imaginario. En cuanto a mí, yo sentía que era la parte que quedaba en medio de ambos problemas. Me sentía al borde de un colapso mental, entre mi esposo a nada de quedar desahuciado y mi hija con actitudes casi esquizofrénicas. Pero, a pesar de todo lo anterior, hice caso a las recomendaciones de la doctora, tolerando muchos aspectos con los que estaba en desacuerdo. Sin embargo, hubo un punto de quiebre entre las acciones de Araceli, que me disgustó mucho, y no me permití el pasárselo por alto, pues una tarde, mientras barría la casa, debajo de la cama de mi hija encontré los cuerpos de 3 pájaros bebés, abiertos por la mitad y con sus corazones de fuera. Además, debajo de los pequeños cadáveres, descubrí que Araceli había dejado muchas pertenencias suyas e inclusive se cortó mechones del cabello para dejarlos allí. Por lo que, entrando en una crisis de histeria, le di el peor de los regaños hasta entonces. También le ordené que los fuera a enterrar. Entre un llanto que no cesaba, ella trató de defenderse una y otra vez, asegurándome que ella no fue quien tuvo la idea de robarlos de su nido para después maltratarlos. Al preguntarle entonces de quién fue la idea, ella me respondió, Buer tuvo la idea. Me dijo que, si le hacía caso, nos ayudaría a que sanara papá. Pero, al oír esto perdí la razón, y eso solo causó que yo fuera más severa e hiriente con mis palabras hacia mi hija. No supe qué era lo que debía de hacer. La psicóloga me preparó para que la dejara jugar con su amigo imaginario, mas no para verla hacer carnicerías retorcidas con animales, usando de excusa que se trataba de una ofrenda. Después del incidente con las aves muertas, aparté otra consulta psicológica para Araceli, la cual tendría lugar en días posteriores a la última tomografía para Bernard. Los resultados de esta siguieron sin darnos el mínimo de aliento y esperanza. Ese mismo día, mientras que regresábamos de los laboratorios, encontramos a un gato tieso y con heridas de apuñaladas en el patio de la casa. A pesar de que traté de darle el beneficio de la duda a mi hija, cuando me acerqué a verlo con mayor detalle y descubrí que le había sido arrebatado su corazón, me fue imposible no culpar a Araceli. Ser consciente del daño que se dedicaba a hacer a los animalitos inocentes me hacía tener terror por las cosas que podría llegar a ser capaz de ocasionar en el futuro. No quería convertirme en la mamá de una asesina, y sin embargo, ya lo era. Cansado de las terapias y el dramático avance que estaba teniendo la enfermedad, Bernardo me suplicó que por favor no la regañara aquella ocasión, pues, lo último que deseaba oír al entrar a la casa, eran sus llantos y mis reclamos. Hablando con fastidio, él dijo, si pronto llego a morir, entonces sí regáñala cuanto quieras. Pero, mientras que yo siga aquí, solo les pido que me regalen un ambiente de paz. Y solo por la petición que me hizo, tuve que contener mis inmensas ganas por levantarle la voz a Araceli. No obstante, sí me acerqué a hablar con ella, aunque en tono más sereno. Actuando de un modo en que no hubiera hecho antes, le pregunté por qué motivo seguía matando animales. Convencida de su respuesta, ella me explicó que era para que su padre saliera victorioso del mal que lo aquejaba.
Sin decir más, le di la orden de que enterrara a aquel gato cuanto antes, para que al menos pudiese descansar con algo de dignidad. A la mañana siguiente del entierro de aquel gato, Araceli vino hasta nuestra cama, quejándose de presentar un dolor insoportable en la espalda. Como ésta no se podía ver, solo nos explicó que aquello lo sentía como si le hubiese brotado un espantoso sarpullido por toda la espalda, que no dejaba de arderle. Y pensando que solo le encontraría algunos piquetes de insecto o tal vez una reacción alérgica, Bernardo y yo le pedimos que por favor se retirara la camisa de su pijama para poder atender el problema. Araceli hizo caso y se quitó esa parte de la ropa. Desde el segundo en que vi lo que mi hija traía en la espalda, no pude evitar retorcerme al sentir una intensa repulsión mezclada con escalofríos. Pues, a lo largo y ancho de esta, traía remarcada la figura de esa criatura de la que tanto nos estuvo hablando. Era exactamente lo mismo que dibujó en consulta con la psicóloga, una cara de león rodeada por más de 4 patas de cabra. La expresión de esa cosa era intimidante. Parecía que su intención era la de amenazarnos. Solo hasta que vi tal imagen grabada en la espalda de mi hija, supe que nunca había estado hablando de un amigo imaginario. Pues, ella sola no pudo marcarse la espalda de tal forma. A los pocos minutos de revisarla, la llevé al doctor para que la examinara. Este dijo que nunca llegó a ver lesiones tan extrañas en otros pacientes. Y mencionó que era como si la imagen estuviera grabada desde adentro de su piel. Como si desde lo interno algo la hubiera dejado marcada a base de rasguños, y por ello era que resaltaba tanto. De vuelta a casa, Araceli acusó a su amigo de ser el causante de tanto daño. ¿Y cómo me dijiste que se llamaba él?, le pregunté, teniendo el celular en mano, lista para buscarlo en internet. Se llama Boer, me respondió. Enseguida busqué aquel nombre, que sonaba tan corto y simple como para pensar que le pertenecía a algo de verdad. Los resultados que hallé me dejaron estremecida y enfrentando un severo ataque de angustia. Pues, lo que inició con el inquietante pensamiento de un amigo imaginario, se transformó en el amargo descubrimiento de que, por cierto tiempo dejé a mi hija a merced de un demonio real. Boer era su nombre. Investigué entre diccionarios de demonología y entre aforos de fieles creyentes en presencias demoníacas. En cada sitio encontré información similar. Se decía que Boer era un demonio presidente entre los infiernos. Con este se podían acordar pactos para mejorar la salud tanto propia, así como la de un ser querido. A base de ofrendas, adoración y sacrificios, Boer atendía a las súplicas de sus allegados. Aquella demoníaca criatura interesada logró mezclarse en nuestras vidas por medio de la entrada más frágil, Araceli. Y teniendo entendimiento de las cosas, no le quise hacer saber a mi hija que aquello con lo que estaba conviviendo se trataba de un demonio, pues, pensé que eso solo la habría hecho horrorizarse tanto, o incluso peor que yo. A pesar de ello, me habría sentarme a tener una conversación con ella, con respecto a Boer y su presencia en la casa. Lo primero que me comunicó mi hija fue, Boer dice hola. ¿Está aquí ahora?, pregunté. Araceli me contestó que se hallaba presente, justo detrás de mí. Cuando le pedí que me lo describiera, un tanto inquieta, me comentó que era mucho más alto que yo, de colmillos enormes, una melena de león alrededor de su cara, y añadió que sus patas de cabra las estaba moviendo con gran inquietud hacia distintas direcciones. Y adentrándonos a un momento aterrador, Araceli miró de forma fija detrás mío, afirmando que Boer quería susurrarme un secreto justo en el oído. Mi ritmo cardíaco se aceleró al punto de hacerme doler el pecho. A pesar de lo complejo que resultaba el aceptar que tenía a un demonio tan cerca, por primera ocasión fui capaz de sentir su horrible presencia. Y aunque no lo pude ver, sentí su cercanía con mi rostro, mientras que todo mi cuerpo se quedaba helado y paralizado. Con un grave susurro, escuché la voz de Boer, así como pude percibir su denso respirar. La niña ya es mía, le alcancé a entender.
«Basta, lárgate de mi casa», grité. Entonces, mi hija mencionó que se negaba a marcharse, mas pedía que le volviéramos a hacer una evaluación general a la condición de Bernardo. A pesar de que me quise rehusar a hacer caso a las órdenes de un demonio, me acorraló el temor de que algo en verdad devastador nos fuera a pasar por no hacer caso a su reciente petición. Tal y como dictó Buer mi hija, nos apresuramos a sacarle más estudios a Bernardo. Y sorprendentemente, recibimos la noticia de que el cáncer estaba remitiendo. Por lo rápido en que esto sucedía, los doctores decían que se trataba de la obra de un milagro. Cuando los oía decir gracias a Dios, la sonrisa y la paz en mí se desvanecían por el recordatorio del pacto que ya no podíamos romper. Después de comprobar por nosotros mismos que el estado de salud de Bernardo iba para mejor, Araceli despertó una mañana siendo alguien diferente. Estaba tiesa sobre la cama, con una sonrisa perversa y los huesos rígidos. No decía una sola palabra, pero emitía gruñidos y nos veía fijamente, como si aquello que la poseía se burlara de nosotros. Luego de buscar la asistencia con sacerdotes, nos negaron el practicarle un exorcismo, pues dijeron que no estaban autorizados y que, además, lo más probable para ellos era que se tratara de algún problema mental. Y no teniendo a nadie más que supiese cómo ayudarnos con el tema, tuvimos que regresar justo al lugar en donde, recordaba, y sin darnos cuenta dio inicio. Tuvimos que ir con aquel señor del puesto extraño en el mercado y comentarle sobre todo lo ocurrido y en qué circunstancias se encontraba nuestra hija. Después de tomar de entre sus figuras una pequeña estatua de Buer, nos explicó que los demonios eran seres demasiado caprichosos, así como peligrosos y posesivos. Dijo que Buer estaba aguardando a ser recibido de la forma en que él lo deseaba, adentro de nuestra casa. Hasta que no nos ofreciéramos a entregarle sangre de sacrificios y pleitesía de forma permanente, no nos devolvería a Araceli. Y lo que era peor, si nos demorábamos en atender sus caprichos, ya no solo la poseería, sino que se la llevaría con él. Por el bien no solo de Araceli, sino de la familia completa, tuve que retirar del altar las figuras católicas para así colocarle su propio altar a Buer, quien ahora nos demandaba adoración y sacrificios. Bernardo y yo sabíamos que ya nada volvería a ser lo mismo, y tendríamos que hacer a Araceli rendirle devoción por el resto de su vida, pues fue ella quien comenzó el contacto y quien selló el pacto. Una vez que dimos la bienvenida a Buer, de forma consciente, Araceli fue regresando en sí misma. Sin embargo, la marca que se le había hecho en la espalda estaba destinada a quedar allí para siempre hasta llevársela a la tumba. Algún día, cuando ella crezca y cuente con más comprensión de las cosas, tendremos que hacerle saber sobre qué es y quién es en realidad su supuesto amigo imaginario. Algún día despertará y tendrá que saber que todo el tiempo ha estado conviviendo con un demonio. Ya no existe la libertad para nosotros. Pues, el demonio encontró la forma de derribar en nosotros las paredes que eran sensibles y ahora somos rehenes de él. Rehenes del pacto de Buer. Internos. Hace 4 décadas, trabajé en una clínica psiquiátrica de la Iglesia Católica. 4 pacientes, Quirino, Fabiola, Zenaida y Don Octavio, ingresaron sin diagnóstico claro. Trabajando de noche, asumí la gestión de sus casos. Quirino, con depresión, resistía la interacción. Zenaida, diagnosticada con esquizofrenia, mostraba un comportamiento contradictorio. Por lo que mi enfoque en sus actividades y mi experiencia con ellos revelaron aspectos desconcertantes de sus condiciones. Después, me dirigía a la pequeña Fabiola, quien había experimentado un evento traumático que la dejó propensa a fuertes ataques de ansiedad. Su miedo a dormir debido a pesadillas constantes la mantenía medicada, aunque la dosis era limitada por su corta edad. Su constante temblor, mareos y sudoración requerían una atención constante. Curiosamente, su expediente no detallaba el evento traumático,
limitándose a una nota que indicaba evitar las sesiones bíblicas por considerarse un desencadenante. Estos eran solo algunos fragmentos de las complejas situaciones que enfrentaba en aquel turno nocturno. La clínica, dirigida por el clero, implementaba una terapia especial basada en lecturas bíblicas para calmar a los internos. Curiosamente, la niña Fabiola era la única que no podía participar en esa terapia, lo cual me pareció sumamente extraño desde el principio. El último paciente en mi lista era don Octavio, quien padecía lo que hoy conocemos como trastorno de identidad disociativa, aunque en aquellos años lo llamábamos trastorno de personalidad múltiple. Su caso era particularmente intrigante, ya que tenía 13 identidades adicionales a la suya, todas identificándose como Jesucristo y sus 12 apóstoles. La habitación asignada para don Octavio era especial, con un foco que cambiaba de color, cada uno asociado a una de sus identidades. Por lo que forzar las manifestaciones de todas las identidades era crucial, ya que si una permanecía inactiva durante mucho tiempo, se desestabilizaba y entraba en conflicto con las demás, volviéndolo violento hacia sí mismo o el personal. Había una advertencia especial: cuando el foco estaba en color negro, no debíamos entrar a la habitación, ya que la personalidad manifestada en ese momento, Judas Iscariote, era considerada peligrosa en todo momento. A medida que me adaptaba al trabajo, mi obsesión por entender a estos 4 pacientes crecía. Las clasificaciones de alto peligro no encajaban con sus diagnósticos. El joven Quirino, catalogado como depresivo, no representaba un peligro directo para otros. Con la señora Zenaida, cada día me convencía de que, a pesar de sus alucinaciones, estaba cuerda. El expediente de don Octavio no proporcionaba respuestas sobre cómo desarrolló tantas identidades, todas relacionadas con figuras bíblicas. La situación con la niña Fabiola, sin detalles sobre su evento traumático, generaba más preguntas que respuestas. Así que decidí buscar respuestas y aproveché una oportunidad en el archivo de la clínica. Un compañero enfermo me pidió que me quedara allí durante su ausencia, brindándome la oportunidad de investigar. Y en cuanto me adentré en el pasillo, ingresé rápidamente al archivo y busqué los expedientes de mis 4 pacientes. Saqué copias de ellos, las coloqué en un folder y salí del lugar. Mientras esperaba a mi compañero, tomé el periódico y oculté las copias en medio de sus páginas. Fueron minutos de intensa adrenalina, consciente de que perdería mi empleo si me descubrían. Pero afortunadamente, en la mañana pude llevarme esas copias a casa. Es crucial mencionar que las hojas que obteníamos sobre los internos no eran archivos completos, solo contenían la información necesaria para su tratamiento, excluyendo datos sensibles sobre la familia, a los cuales no teníamos acceso directo. Ya en casa, comencé a leer el expediente del señor de tercera edad, el caso más extremo de los 4 y el que más despertaba mi curiosidad. Desde la primera hoja quedé atónita, se trataba de un sacerdote. Su historial revelaba cambios drásticos, siendo trasladado de una parroquia a otra en diferentes ciudades cada pocos años. En menos de 25 años, había estado en 4 iglesias distintas, desde Tepic hasta Hermosillo. Pero lo más sorprendente eran los motivos detrás de sus traslados. En Tepic, tuvo 5 hijos con 5 mujeres diferentes, todas jóvenes. En Cancún, otro hijo; en Reynosa, 2; en Mérida, 1; en Pachuca, 2; en Culiacán, otro; y en Hermosillo, un último. En total, 13 hijos varones de 13 mujeres distintas, todas demasiado jóvenes. Pero lo terrible no terminaba ahí. El sacerdote había convencido a todas las jóvenes de matar a los bebés durante el equinoccio que da paso al otoño. Una abominación completa. Y aunque no se afirmaba explícitamente, se daba a entender que la iglesia estaba al tanto desde el principio, trasladándolo de parroquia en parroquia. Sin embargo, no se mencionaba el motivo por el cual no se tomaban acciones, y yo suponía que era para evitar un escándalo.
Continué leyendo el expediente tras la muerte del último de los hijos, aquel que llevaba el nombre de Jesús. Al día siguiente, el sacristán de la iglesia buscó al obispo para pedir ayuda, alegando que el sacerdote se había vuelto completamente trastornado. El sacristán detalló que lo encontró intentando clavarse a la pared de su cuarto y ante tal escalofriante escena se apresuró a buscar al obispo. Cuando el obispo y otros miembros del personal de la catedral llegaron, descubrieron al sacerdote con 2 pies y una mano clavados, tratando de crucificarse. Y al cuestionarlo sobre el motivo, respondió: «Yo soy Jesucristo, se supone que debo morir en la cruz». Dado su estatus clerical, no fue llevado directamente a la clínica, sino a un lugar no especificado en el expediente, donde lo mantuvieron aislado bajo observación por meses. Durante este periodo, observaron cómo el sacerdote cambiaba de nombre cada cierto tiempo, llegando a ser un total de 14, incluyendo el suyo propio. Basándose en su historial, concluyeron que estaba poseído por 3 entidades demoníacas, las cuales habían asimilado los nombres de sus 13 hijos, cuyas muertes él mismo había orquestado. Sin embargo, debido a que había elegido los nombres de Jesús y sus apóstoles, los demonios se identificaban indirectamente con ellos. 12 de las entidades demoníacas representaban un peligro para el sacerdote, ya que intentaban arrebatarle la vida imitando las formas en que murieron Pedro, Jesús, Andrés y Felipe. Cada entidad tenía su propia intención, desde crucifixiones hasta decapitaciones o arrancarse la piel. La entidad que se hacía llamar Judas no representaba una amenaza directa para el sacerdote, sino para quienes estuvieran cerca. En el archivo se incluían fotos de personas atacadas por esta entidad. Tras numerosos experimentos, lograron encontrar una forma de disminuir la peligrosidad de las entidades demoníacas, forzando el cambio de identidad mediante luces de diferentes colores. Y aunque no comprendí completamente la explicación sobre la invocación de cada entidad mediante colores, el demonio llamado Judas nunca fue controlado. Finalmente, decidieron enviar al sacerdote a la clínica para su tratamiento. Recuerdo que, al terminar de revisar ese expediente, me sorprendió la discrepancia entre mis expectativas y la verdad revelada en las hojas. A pesar de la necesidad de descansar, mi curiosidad era tan intensa que opté por prepararme un café bien cargado después de llevar a mis hijas a la escuela. De vuelta en casa, decidí adentrarme en el archivo del joven para descubrir su historia. Este muchacho fue trasladado desde el Estado de México por orden del obispo. Su abuela, responsable de un grupo eclesiástico, solía organizar visitas a los enfermos para llevarles la comunión y realizar otras actividades afines. En una de esas visitas, el enfermo al que acudieron resultó no estar afectado físicamente, sino espiritualmente, estaba poseído. La abuela del joven y los demás familiares, desconociendo la situación, creían legítimamente que estaba enfermo. Durante la entrega de la comunión, el poseído enloqueció y atacó a todos en la habitación. 3 personas resultaron gravemente heridas y una persona perdió la vida. Pues según el expediente, un sacerdote logró identificar la posesión y fue al lugar para verificar el estado del joven. El párroco de la iglesia a la que asistía la abuela mantuvo contacto constante con el joven. Las transcripciones de sus conversaciones revelaban que el muchacho experimentaba una progresiva caída en la depresión. Un elemento clave para su internamiento surgió cuando el joven cuestionó las decisiones de Dios sobre la forma en que su abuela fallecería. Con el tiempo, esa confusión se transformó en un profundo cuestionamiento y, al final, el joven expresó su desprecio hacia Dios, llegando incluso a maldecirlo en la última conversación registrada. Tras ese episodio, el párroco perdió contacto con el joven durante meses. Inesperadamente, una madrugada, fuertes golpes en la puerta de la parroquia interrumpieron el silencio. Era el joven, y necesitaba confesarse con urgencia, alegando haber hecho un trato con el mismísimo diablo. El párroco, tratando de comprender la situación, cuestionó al joven sobre dicho trato, pero éste solo extendió su mano izquierda.
Al sujetarla, el párroco experimentó horribles visiones del infierno. Impactado, acompañó al joven hasta la capilla para rezar a la Virgen, mientras informaba a su superior sobre la inquietante situación. En la mañana en que llegó el personal de la diócesis para hacerse cargo, encontraron al joven rezando en la capilla y al sacerdote tirado. Y aunque había muchos detalles no relevantes, las últimas 3 páginas eran impactantes, pues describían cómo la salud del sacerdote se deterioró en tan solo 4 días. Logró proporcionar toda la información sobre lo sucedido y luego falleció. El archivo incluso incluía una foto del sacerdote difunto. Se advertía que cualquier persona que sostuviera la mano izquierda del joven sufriría la misma suerte que el párroco. Así que, por esta razón, era urgente internar al joven bajo la clasificación de altamente peligroso. Al leer este archivo, me costaba creer lo que estaba frente a mis ojos. Y aunque parecía ilógico, la información descrita explicaba 3 aspectos clave. En primer lugar, justificaba por qué no existía ningún diagnóstico médico que respaldara la estancia del joven, ya que había sido enviado directamente por orden de un obispo. En segundo lugar, revelaba la razón por la cual el paciente era considerado tan peligroso. Finalmente, daba sentido a las palabras del joven cada vez que expresaba su deseo de que lo matara. Este descubrimiento generó en mí una ansiedad que me llevó a tomar la decisión de dejar pasar unos días antes de continuar con la lectura. Después de un breve periodo de recuperación, me enfrenté al siguiente turno con nerviosismo y la sensación de haber hecho algo indebido. Afortunadamente, nadie se enteró de la extracción de los documentos. Pasaron 5 días antes de que decidiera retomar mi investigación. En casa, después de terminar mi turno nocturno, abrí el archivo de la señora. Esta mujer, originaria del Estado de México pero residente en el puerto de Veracruz, tenía 50 años al ser trasladada a la clínica. No tenía pareja ni hijos, pertenecía a una familia rica y poderosa con lazos eclesiásticos. Y aunque su apellido estaba presente en las hojas, prefiero omitirlo para evitar problemas. La mujer había gestionado sabiamente la fortuna familiar, como evidenciaba su impresionante currículum. Poseía una licenciatura en Historia con especialización en Historia Antigua, diplomados en Arqueología y Antropología, y había realizado estudios teológicos en diversos países del Medio Oriente, así como clases en el Vaticano. Era una erudita cuyo archivo incluía apartados con títulos como Nadie ha subido al cielo y las almas pueden morir, y no hay fuego en el infierno. Aunque estas frases carecían de sentido para mí, alguien versado en temas bíblicos podría hallar significado en los versículos que las componían. Después de esos apartados, que abarcaban varias hojas, encontré fotografías de manuscritos notoriamente antiguos, con cientos de años de antigüedad. Y aunque estos manuscritos no estaban en español y el idioma me resultaba desconocido, debajo de las imágenes había pequeñas anotaciones. Recuerdo 2 de ellas, una decía encontrado al sur de Egipto en 1945 y la otra mencionaba encontrado más allá de Jericó en 1956. Estuve a punto de detener mi lectura porque no lograba entender el contenido. Sin embargo, al pasar a la siguiente página, encontré algo intrigante. En el archivo de la mujer, después de varias hojas con fotografías de manuscritos antiguos, había pequeñas anotaciones debajo. Y aunque no entendía el idioma, las anotaciones mencionaban lugares y fechas de descubrimientos, como encontrado al sur de Egipto en 1945 y encontrado más allá de Jericó en 1956. Casi desistí de la lectura, pero una revelación en la siguiente página captó mi atención. Mientras en el archivo del joven la causa de su traslado a la clínica se describía como un pacto con él, el motivo del internamiento de la mujer se atribuía al castigo de Dios. A lo largo de varias páginas, se desarrollaba el concepto del castigo divino, explicando que el libre albedrío nació en el Edén con el árbol del que Adán y Eva no podían comer. Se afirmaba que el libre albedrío no era un regalo de Dios,
sino más bien una facultad desencadenante. El castigo real, según las hojas redundantes, consistía en ser alejados de Dios y de su protección divina. El relato continuaba con una explicación sobre el diluvio y cómo la familia y descendencia de Adán y Eva quedaron condenadas a sufrir el mismo castigo. Después de 8 páginas de repeticiones, se presentó una foto donde la mujer internada en la clínica afirmaba que, según los testimonios de su familia, se obsesionó con encontrar referencias a documentos no canónicos dentro de la Biblia. La familia relataba que la mujer perdió la cordura, llegando a su punto más extremo al encerrarse durante 3 días y 3 noches con traducciones de textos no canónicos y una Biblia. Así que preocupada por su estado, la familia, mediante su relación con la iglesia, logró que el arzobispo visitara su hogar. Cuando el arzobispo estaba presente, la mujer salió de su habitación con un rostro inexpresivo y, al intentar hablar con ella, pronunció unas palabras inquietantes: Dios es un mentiroso. Las hojas detallaban que en el mismo momento en que la mujer expresó esas palabras, un trueno impactó sobre la casa, causando graves daños en la estructura. Había evidencias fotográficas y una carta de la aseguradora que corroboraban los daños y explicaban que no podían cubrirlos debido a la improbable ocurrencia de un rayo, según el informe meteorológico. Al día siguiente, el padre de la mujer falleció en un accidente automovilístico. Tras el funeral, un asaltante mató a la madre, el hermano menor se ahorcó debido a la pérdida de ambos padres, y esa misma semana el abuelo murió al quedarse dormido en la bañera. El hermano mayor fue víctima de un disparo, la esposa del hermano no resistió la pérdida y se causó una sobredosis. Finalmente, cuando la mujer quedó sola en casa, 2 amigas murieron en un incendio. El arzobispo la visitó en el hospital, encontrándola delirando sobre sombras acechantes desde las esquinas. Y en consecuencia, la envió a la clínica. El archivo revelaba que cuando la mujer pronunció blasfemias, fue condenada bajo el castigo de Dios. La muerte de personas cercanas, con quienes mantenía vínculos emocionales significativos, la dejó sola. Las sombras que mencionaba resultaban ser demonios que la acosaban, ya que Dios no la protegía. La alta peligrosidad se fundamentaba en la muerte de alguien del personal que había entablado amistad con ella. Murió al resbalar y caer mientras limpiaba su casa. Cuando la leí, un olor a quemado llegó a mi cuarto, proveniente de una vela encendida que había rodado al caer una libreta sobre ella. Esta vela siempre la mantenía encendida en memoria del padre de mis hijas, mi primer novio, quien falleció antes de que ingresara a la universidad. Con un café en mano, me dirigí al sillón para leer el último archivo pendiente, el de la niña pequeña originaria de Puebla. La madre trabajaba en la arquidiócesis y la niña la acompañaba durante sus labores. En una ocasión, mientras la madre hacía unas compras, la niña se quedó jugando en el recinto. A su regreso, la madre no encontró a su hija, pero dado que la niña solía jugar sin causar destrozos, no había motivo de preocupación. Cuando la madre concluyó sus actividades diarias, buscó a su hija y la encontró en un salón al fondo del recinto. Sin entrar en detalles, era evidente que alguien había atacado a la niña. Y antes de que la madre pudiera intervenir, la niña la atacó violentamente, mordiendo repetidamente su cuello hasta causarle la muerte. Una monja, al descubrir a la niña y a la madre fallecida en la noche, escapó para buscar ayuda. Similar al caso del sacerdote y sus hijos, la iglesia asumió la responsabilidad de ocultar todo. Y justificaron la situación al argumentar que al ocurrir dentro de un edificio religioso, y siendo la difunta trabajadora del recinto, les correspondía encargarse. Durante el interrogatorio, la niña identificó a 2 sacerdotes como los agresores, quienes inicialmente fueron trasladados a otras ciudades. Al preguntarle sobre lo sucedido con su madre, la niña, en un momento, mostró ojos amarillos y cambió su tono de voz, llamando a su madre de manera inadecuada y culpándola por su propio destino trágico. Y con el tiempo, se descubrió que la niña estaba embarazada,
pero las imágenes en el archivo revelaban algo más parecido a un insecto que a un bebé. A medida que la criatura crecía, su naturaleza antinatural y oscura se volvía evidente. Por lo que, la Iglesia concluyó que la entidad era producto de un acto impuro y cruel, tomando la decisión de poner fin a la criatura para evitar el riesgo de la muerte de la niña. La última hoja del archivo mostraba una imagen de la criatura con la inscripción 28 meses de gestación. Al concluir la lectura, mi perspectiva sobre la clínica y mi forma de tratar a los internos cambiaron por completo. Me volví más compasiva con la niña y más distante con el señor de la tercera edad. En una mañana, mientras mis hijas estaban en la escuela, tuve un sueño en el que podía percibir humo. Por lo que desperté abruptamente tras un sueño intenso que involucraba el olor a humo, una sensación tan real que mi primer impulso fue verificar si algo ardía. Y aunque todo parecía estar en orden, mis ojos estaban irritados. Durante esa semana, los 4 pacientes de alta peligrosidad mostraron comportamientos extraños. Y durante uno de mis turnos, el joven me hizo una pregunta inusual, cuestionando si podía oír algo. Así que opté por ignorar su comentario, consciente de la necesidad de evitar alimentar percepciones alteradas. En otro turno, tuve que llevar a la señora a la enfermería debido a quemaduras leves en uno de sus brazos. Y al cuestionar cómo se las había hecho, mencionó que las sombras en las esquinas ahora eran llamas de fuego. La niña también estaba más inquieta de lo habitual, resistiéndose a tomar su medicamento y expresando un presentimiento negativo sobre el futuro. Durante la madrugada de un viernes, al revisar al señor de la tercera edad, noté una entidad manifestada que se identificó como Jesús. Después de cumplir con mis responsabilidades, la entidad profetizó sobre el descanso del 7º día y la purificación del lugar por el Espíritu Santo al día siguiente. Mi horario, que solía cambiar semanalmente, inusualmente me concedió un sábado libre para pasar tiempo con mis hijas. Mientras preparaba un pastel en la cocina, percibí un olor a quemado proveniente de mi cuarto. Y al investigar, encontré la pequeña libreta que había descartado en la basura, ahora colocada junto a la vela que mantenía encendida. Este descubrimiento parecía inexplicable, ya que había descartado la libreta la noche anterior. Por lo que la situación tomó un giro más inquietante cuando, alrededor de la medianoche, alguien golpeó desesperadamente la puerta de mi casa. Al abrir, me sorprendió ver a la vecina visiblemente alterada. Pues, reveló que creía que yo estaba en la clínica y, al preguntarle la razón de su agitación, me informó que mi lugar de trabajo estaba ardiendo en llamas. Al enterarme del incendio en la clínica, solicité a mi vecina que cuidara de mis hijas y me dirigí rápidamente al lugar para brindar mi ayuda. Pero al llegar, los bomberos ya estaban controlando las llamas y esa noche no se reportaron víctimas mortales. Sin embargo, en los días siguientes, 8 de los internos hospitalizados sucumbieron a las graves quemaduras sufridas. Y al indagar con mis colegas sobre lo sucedido, descubrí una historia impactante. Un paciente que iba a ser dado de alta, tras varios años en la clínica, estaba siendo acompañado por un compañero hacia la ducha. Y en el trayecto, pasaron por la ubicación del joven que había hecho un pacto con entidades sobrenaturales. Por lo que distraído, el compañero no notó que ambos pacientes se saludaban de mano. Y en un instante, sin motivo aparente, el paciente a punto de ser dado de alta se prendió en llamas. Por lo que desesperado, chocó contra una esquina, desencadenando un incendio que se propagó rápidamente. A pesar de los intentos por controlar el fuego con extintores, estos fallaron y cuando los compañeros de turno se percataron, ya era demasiado tarde. Evacuaron a algunos pacientes antes de que la situación se volviera insostenible. Y aunque los bomberos lograron rescatar a la mayoría, 20 de ellos requirieron atención hospitalaria y 8 no sobrevivieron. Curiosamente, el fuego no se extendió por toda la clínica, afectó principalmente las áreas de las habitaciones.
Sorprendentemente, las 4 habitaciones que albergaban a los pacientes catalogados como de alta peligrosidad permanecieron indemnes. Este hecho peculiar se destacó aún más porque los 8 pacientes fallecidos compartían habitaciones conjuntas, siendo una persona de la habitación derecha y otra de la izquierda en cada caso. El acto casi milagroso de preservar a los 4 pacientes con historias tan singulares generó especulaciones. Sin embargo, resulta difícil concebir que individuos que realizaron pactos oscuros, blasfemaron contra Dios, mataron a sus propios familiares o cometieron actos atroces fueran merecedores de un milagro. Y aunque algunos lo etiquetaron como un acto divino, yo preferiría llamarlo de otra manera, un mal milagro. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alula.